José Manuel López Nicolás, profe, bienvenido, muy buenas. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo están yendo todos estos días un poco difíciles, ¿no? Por exámenes, por la curva que parece que no termina de aplanarse o de llegar al pico. Son días de nervios en la universidad, exactamente, los alumnos examinándose, la incertidumbre que hay, la situación general, pero bueno, estamos llevándola bien, estamos llevándola como se puede, creo que la cosa a nivel en la Universidad de Murcia está saliendo correctamente, pero claro, a nivel general, pues estamos la situación que estamos, no podemos obviarla y hay que llevar muchísimo cuidado. Hay que tener cuidado, quedarse en casa a ser posible y ser responsable para cuidarnos nosotros y a quienes más queremos. Hoy nos subimos a la bici aprovechando que ayer la Vuelta Ciclista a la región de Murcia anunciaba que solicitaba el aplazamiento hasta el mes de mayo, pasa de febrero a mayo porque los corredores de la UCI no podían venir a la región, era absurdo. Es lo más lógico y no podía caber otro tipo de decisión. Y hoy sí, hoy vamos a hablar del ciclismo y lo vamos a hacer basándonos en una persona que es para mí pues, el mejor ciclista, uno de los mejores ciclistas de la historia y el mejor ciclista que ha tenido este país, seguido muy de cerca, en mi opinión, de nuestro querido Alejandro Valverde. Vamos a hablar de Miguel Indurain. Y vamos a hacerlo para hablar de la ciencia y la tecnología del ciclismo basándonos en tres momentos muy puntuales de su etapa ciclista. Yo pensé en traer aquí qué momentos podía traer hoy a la pizarra de ciencia. Os voy a preguntar, primero, ¿os suena de algo esa imagen? Esta imagen que estamos viendo en la pantalla. ¿Tour de Francia? Tour de Francia, pero una carrera fue muy especial. Estoy hablando de Tourmalet. Tourmalet. Estamos hablando del Tour de Francia de 1993. Y allí ocurrió una cosa, me acuerdo perfectamente de esta etapa. Tenía prácticamente ganado el Tour Miguel Indurain, sin embargo en la última etapa de montaña, le atacó subiendo el Tourmalet Tony Rominger, y lo puso en jaque. Que empezó a perder, no podía seguirle el ritmo y empezamos a ponernos nerviosos. ¿Y qué ocurrió? No sé si recuerdan que se lanzó a tumba abierta en el descenso Tony Rominger. No se sabía nada de Indurain, lo único que se sabía era que cada vez estaba perdiendo más tiempo, se podía perder ese Tour de Francia. Hicieron un corte para la publicidad, España estaba nerviosa porque que iba a perder ese Tour, y de momento cuando volvió la imagen, la motocicleta que iba con la televisión detrás de Rominger se dio la vuelta y en ese momento apareció comiéndose un plátano Indurain como si nada, y Tony Rominger lo miró como diciendo ¿qué ha pasado aquí? Si este hombre estaba un minuto, llegó, lo cazó y ya se fue con él y no hubo ningún problema, con esa cara de Indurain que no pasaba nada. Entonces pasen la diapositiva y vamos a hablar un poquito de qué ocurrió ahí. Vamos a hablar, vosotros sabéis que en ciclismo una parte muy importante es la aerodinámica. La aerodinámica es una parte de la mecánica de fluidos, que a la misma vez es una disciplina que se engloba dentro de la física, que tiene en cuenta sobre todo las interacciones que hay entre un objeto, en este caso el ciclista, y el fluido que lo rodea. En este caso estamos hablando del aire. ¿Qué ocurre? Que para la aerodinámica pensar que influye muchísimo cuando estamos hablando de velocidades entre 45 y 50 kilómetros por hora, porque en esos momentos la resistencia que ofrece al aire el ciclista, el 80 al 85% de esa resistencia la pone su cuerpo. Entonces hay que llevar muy bien la postura en la cual se baja, es fundamental. Entonces se hizo un estudio para ver qué postura es la óptima desde el punto de vista de la física para bajar un puerto, ¿vale? Entonces, fíjense en esas imágenes. Lo que se cogió en un túnel del viento, ese tipo de estudios se hace normalmente o en túnel del viento o se hace en un aeródromo donde no existe viento o también se puede hacer en ruta, pero el mejor sitio es el túnel del viento. La primera imagen que ven, arriba a la izquierda, es en posición normal, como si estuviera prácticamente en llano. Entonces se mide allí. Hay muchos parámetros que se miden en estos casos, pero hay uno que es un coeficiente aerodinámico muy especial. Entonces, se mide ese coeficiente aerodinámico. En las siguientes imágenes, cuanto menor es el coeficiente aerodinámico, más velocidad va a coger el ciclista. Entonces, la siguiente imagen es la típica de una bajada, la que cogen la mayoría de los corredores. En ese momento, ese coeficiente aerodinámico baja, por lo cual vas más rápido. Pero apareció la tercera imagen, y eso fue una bajada que hizo Chris Boardman, donde, fíjense, se vio como el coeficiente aerodinámico bajaba mucho, porque cogía pegaba mucho más velocidad. totalmente la barbilla al manillar. Exactamente. ¿Cosas a favor? Pues cosas a favor es que el centro de gravedad bajaba mucho. Exacto. Fíjate cómo baja mucho. Ahora bien, si os dais cuenta, él se inclina totalmente y echa el cuerpo a la rueda delantera y se pone prácticamente sentado encima del hierro de la rueda delantera. ¿Problemas de esa bajada? Que pierde mucha estabilidad la bicicleta.
Claro. O manejas bien la bicicleta o por mucho que haya bajado el coeficiente aerodinámico vas a tener un problema. Bien, entonces llegamos a la cuarta posición. La cuarta posición, quien la puso de moda fue Pantani. Y fíjense ahí, él podía ir más rápido que en el anterior, pero, ojo, el coeficiente aerodinámico subía. Tú, si el coeficiente aerodinámico sube, ¿cómo puede ir más rápido? Porque esa posición de Pantani echado hacia atrás le permitía dar pedaladas mientras bajaba, que no lo permite la anterior posición. Entonces, lo que perdía en el coeficiente aerodinámico Lo ganaba en pedaladas. Lo ganaba en pedaladas y por eso iba muy rápido. Claro. Pero llegamos al mejor momento. El mejor momento es la última de las imágenes y la última de las posiciones. Aubry, que fue recordman de la hora, luego hablaremos de eso, fue el que la adoptaba. Y esa fue la mejor posición para él, ahora diré por qué insisto, para él, para bajar o para ir mucho más rápido. Fíjense, buscaba la espalda lo más recta posible, lo más horizontal posible. Pero el punto de gravedad, el centro de gravedad, también es bastante bajo. Pero hay un factor importantísimo ahí, que no sé si os dais cuenta, que ¿veis algo distinto al resto de imágenes en esa posición? Sí, la situación es diferente, está más equilibrada. Fíjate, está más equilibrada, no es tan difícil, pero las manos. Las manos. Fíjate la posición de las manos. Las manos se las tiene encima del manillar. Sí. Y totalmente flexionadas. Totalmente. ¿Y qué ocurría con esas manos ahí? Lo que ocurre con esas manos es que, ojo, estás bajando un puerto. Te encuentras curvas. No llevas las manos en los frenos, las llevas arriba. Y entonces, o eres muy rápido a la hora de ir cambiando las manos en los frenos, o el tortazo que te puedes pegar es peligroso. Entonces, es muy peligrosa, pero desde el punto de vista de la mecánica de fluidos es la que te adquiere mayor velocidad. Centro de gravedad bajo, estabilidad, las manos siempre arriba, pero es bastante complicada. ¿Cómo bajó Indurain? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué postura fue la que cogió para poder coger a Rominger cuando la gente se creía que iba a perder el Tour de Francia? No lo sabemos. Las imágenes no lo acompañaron en ningún momento. Le preguntaron a la bajada, Miguel, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Y él dijo, la bicicleta iba a todo lo que daba. Fue su frase. No sabía decir nada más, lo había cazado y apareció tomando un plátano. Pasamos a la siguiente imagen. Bien, esa fue uno de los momentos, pues yo recuerdo como seguidor del ciclismo, peores que he tenido. Fue último Tour de Francia del 95, primera etapa de montaña, subida a Les Arcs, era el puerto. ¿Y qué ocurrió ahí? Pues que de momento fue un desfallecimiento total, absoluto. Pero ojo, entonces, hay mucha historia detrás de ese desfallecimiento. Ocurrieron varias cosas. De hecho, él bajó al coche cuando estaban subiendo la montaña y le dijo a Echevarri, que era el director, que iba a atacar. Él iba a atacar. Y no solamente no pudo atacar, sino que se quedó tirado. ¿Qué pasa? Vamos a hablar un poquito de la ciencia de la pájara, como se llama. Bien, pasamos la imagen. ¿Qué es lo que ocurre con la ciencia de la pájara? Fijaos. En primer lugar, un dato. Normalmente se ha utilizado desde el punto de vista de la ciencia los latidos del corazón para saber el estado de forma de un ciclista. ¿Bien? Pero sin embargo, eso es muy subjetivo porque los latidos del corazón influyen muchísimo condiciones de calor, condiciones de humedad, la orografía. Puede ser, y distinto también según el ciclista, puede ser que los latidos te indiquen una cosa y sin embargo el estado de forma vaya a otro sitio. Entonces aparecieron los potenciómetros. ¿Sí? El potenciómetro ya era un valor mucho más objetivo, no era tan subjetivo. El potenciómetro que te medía, pues te mide, realmente lo que te mide es lo que se llama el torque, ¿vale? El torque realmente de lo que estamos hablando es la fuerza por la biela. Y luego con eso tú tienes un valor, que es el valor del torque, y si tú lo multiplicas posteriormente por la cadencia de pedaleo, te da realmente la potencia que tiene un ciclista. ¿Qué es lo que ocurre? Que midiendo esa potencia tú puedes saber perfectamente no solamente cómo se encuentra el ciclista en ese momento, sino diseñar futuras etapas, ver cuándo puede atacar, porque sabes realmente cómo se encuentra. Fijaos que si solamente nos fijamos en los latidos del corazón, Miguel Indurain tenía una cualidad muy grande. Se le llegó a medir, según dicen, 28 pulsaciones solo por minuto. Y sin embargo, en estado de máximo rendimiento llegaba a 150, 160 pulsaciones. Tenía un corazón enorme, enorme físicamente, pero realmente
lo que era la particularidad de él era la rapidez con la cual bajaba las pulsaciones. Decía su entrenador que mientras acababa una etapa, otro ciclista, y mientras lo cambiaban, lo limpiaban, entraban, seguía a unas pulsaciones tremendas, Miguel entraba ya, había acabado la carrera, hacía 30 segundos y ya había Eso bajado. le proporcionaba una recuperación Claro, rapidísima. Claro. Esa era la clave que tenía Miguel, la capacidad de recuperación. Pero los latidos del corazón, como hemos dicho, no eran suficientes. Entonces pasamos para seguir hablando de la ciencia de la pájara, fíjense, ¿cómo debemos prepararnos? Y ahí es donde influye muchísimo la nutrición. Lo que hay que hacer es realmente cuando te ocurre una pájara es porque tus reservas de glucógeno, que es quien te va a aportar la glucosa, se han venido abajo. Entonces no te llega glucosa, no te llega energía. Incluso cuando vemos, dice, Miguel dijo que llegó mareado, dice, sí que veía como un velo, claro, no sé si le han pasado a los espectadores que a veces vemos como estrellitas cuando nos estamos mareando. Eso es porque te está faltando combustible, te está faltando azúcar, que fue lo que pasó. ¿Qué debes comer antes? Pues tú debes tomar, si el problema es que se te gasta la glucosa, tienes que aparecer en el momento que empiezas la etapa con los niveles de glucosa absolutamente cargados. Claro. ¿Cómo lo haces? Tomando hidratos de carbono, pero hidratos de carbono de un tipo muy especial. Hidratos de carbono antes de índice glucémico bajo, para que la carga se esté cargando, para que no lo gastes. Entonces estás llenando el depósito y debes ir también totalmente hidratado. Ahora bien, aunque llegues con los niveles de glucógeno a tope, que tienes que llegar, porque si no, la hemos liado, aunque llegues, los gastas. En estas etapas, puertos de montaña, uno u otro, subida, los gastas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que durante la etapa tienes que comer. Pero a diferencia de los hidratos de carbono de índice glucémico bajo, lo que tú tienes que comer durante la etapa son hidratos de carbono de índice glucémico alto. ¿Para qué? Pues para que te den la energía rápido. De nada sirve que se te almacenen y los guardes ahí si los necesitas para ese momento. Claro. ¿Qué tipo de hidratos de carbono? Pues son normalmente, hay de maltodextrinas, hay dextrinas, en las que aparecen la mayoría en las barritas energéticas, los geles que llevan los ciclistas. Bien, pero ¿y qué pasó también? Porque, ¿qué pasa? ¿Que Miguel Indurain eso no se lo sabe? ¿No se había preparado? Claro que se había preparado, pero ocurrió algo importante que es clave en la aparición de la pájara. Lo que ocurrió en aquella etapa es que los dos primeros puertos, pues fue una etapa fuerte de montaña, los dos primeros puertos hacía mucho frío y llovía muchísimo. Y Miguel Indurain iba con un chubasquero y encima iba con los manguitos, etc. Y ese día los ciclistas sudaron muchísimo. Entonces se dice, aunque yo también lo dudo, pero se dice que el problema no fue la comida, fue la bebida. Fue que no se hidrató lo suficiente durante ese tiempo, porque ¿qué ocurrió en la última subida? Cuando dio la pájara, que de momento salió el sol y hacía un calor tremendo. Pero venían del frío tremendo y de la lluvia. Entonces las inclemencias meteorológicas dicen que fueron las causantes de la situación, más otros factores que seguramente no sabemos y nunca sabremos de lo que ocurrió ahí. Pero la ciencia de la pájara, glucógeno, glucosa, hidratación, mezclar hidratos de carbono de índice glucémico bajo, de índice glucémico alto, y ahí es cuando resultamos. De hecho, ligándolo con lo que antes le decía del el pulsómetro, Miguel Indurain tenía un compañero que era su gran amigo, compañero incluso de habitación, que era Arrieta, y le confesó que abajo del puerto, cuando empezaron a subir, porque además no era un puerto, cuando se quedó no era un puerto muy exigente, que iba a 190 pulsaciones, y no era normal eso. Y él sabía ya que algo estaba pasando ese día, porque si a 190 pulsaciones nada más empezar el puerto, sabes que lo va a pasar mal. Y comentan que fue Rominger el que se dio cuenta de algo que estaba pasando y le dijo a Olano, habría que hablar mucho también del tema ese, pero bueno, le dijo a Olano que tirara y que era el momento de dejar, y efectivamente. Pasen la imagen y vamos al último momento que he seleccionado de los tres. Hemos visto una bajada, hemos visto una subida con la pájara, y entonces he traído aquí un momento importante que fue fue cuando batió el récord de la hora. Una tarde, principio de septiembre, 3 de la tarde. Entonces el récord de la hora es para analizarlo desde el punto de vista de la tecnología. Es maravilloso. ¿Qué ocurrió? Que empezaron ciclistas que no conocía a nadie, empezaron a batir el récord de la hora, bien, hasta que les picó el gusanillo a los grandes. Los grandes, estamos hablando de antes de él, estamos hablando de Anquetil, estamos hablando de Coppi, estamos hablando de Eddy Merckx. Eddy Merckx fue el último que consiguió, y esto ahora os diré porque es importante, un récord de la hora con una bicicleta normal, convencional. Luego llegó otro grande, y el otro grande que llegó fue Francesco Moser, y fue el primer ciclista que utilizó las nuevas tecnologías, bicicletas mucho más aerodinámicas. Entonces hubo un momento que
esa imagen que ven ahí, que está hablando Indurain con su director, donde el director le convenció que tenía que correr ese récord de la hora. Él no le interesaba, pero le dijo, mira, si tú quieres ser como los grandes ciclistas que os he dicho, tienes que también ese récord de la hora. Además había pasado una cosa, que había perdido una etapa en el anterior, en ese Tour de Francia, una contrarreloj, y eso a él le fastidió bastante. El otro corredor, Borman, que fue el que le ganó la contrarreloj, lo hizo con una bicicleta estratosférica. Él iba con las bicis normales y la perdió. Y decidió correr con esa bicicleta que es ahí. ¿Os acordáis cómo se llamaba esa bicicleta? Esa bicicleta, que fue la que le dio a Indurain el récord de la hora, era la Espada. Se llamaba La Espada. Y era una bicicleta que hizo Pinarello, la marca Pinarello, basándose mucho en algunas tecnologías. Por ejemplo, el sillín lo habían subido mucho por la compresión que tenía Indurain, el manillar truncado, como lo veis ahí. Fijaos, las ruedas son ruedas lenticulares. Una rueda lenticular, ¿qué significa? Que no es una rueda de radios. Las ruedas lenticulares, ¿qué ventaja tienen? En un velódromo son bastante buenas. ¿Por qué? Porque no corre el viento. Esas ruedas lenticulares tú no las puedes utilizar con el viento, porque te la lleva de un sitio para otro. Fijaos que estamos hablando, al no pasar el viento, puedes ir muchísimo más rápido. Esas ruedas lenticulares pueden pesar, ojo, 200, 300 gramos más, no muchísimo más que las normales, pero esos 200, 300 gramos hacen que en una carrera de montaña tú no tengas que utilizar eso, porque se nota muchísimo eso. También cuesta mucho arrancar, cuando arrancas de cero, esos 200, 300 gramos te cuesta muchísimo. Pero la clave fue, pasen la imagen, el carbono, la fibra de carbono con la cual estaban hechas esas bicicletas. Hubo dos momentos en la historia, y ahí está la química de los materiales que influyen mucho, que fue el paso del acero al aluminio y luego el paso a la fibra de carbono. Con la fibra de carbono, ¿qué se obtienen? Se obtienen materiales que son muchísimo más ligeros. La fibra de carbono es muchísimo más ligera que el acero. Son muchísimo más fuertes, son más duros, son más moldeables, dan una aerodinámica mucho mayor. La gente dice, ya, pero es que son muy caras las bicicletas de fibra de carbono. Los precios de las bicicletas actuales de fibra de carbono no son tan caros ya como eran hace unos años. Y entonces es una bicicleta que desde el punto de vista de la aerodinámica, la fibra de carbono, que no es lo mismo que el grafito, la fibra de carbono son láminas de carbono que se encuentran de forma unidas, de forma aleatoria, no es la forma del grafito que es hexagonal, totalmente ordenada, etc. ¿Qué es lo que pasó? Y con esto acabo. Pasen la imagen, pasen la imagen. Lo que ocurrió fue lo siguiente, lo que ocurrió fue que batió la hora, batió el récord de la hora. No tuvo su mejor día, le costó mucho a esa aerodinámica acostumbrarse, al velódromo acostumbrarse, al no poder moverse de la bicicleta y seguir, le costó muchísimo. Incluso en la carrera tuvo problemas con el sillín porque le había salido una especie de herida y a la hora de sentarse, una herida del culo, le había salido y a la hora de sentarse lo pasaba muy mal. No tuvo su mejor día, pero aún así batió el récord de la hora. ¿Pero qué es lo que pasó? A las 2 semanas Rominger lo batió, incluso en el mismo velódromo. Pero lo importante fue que empezaron a surgir las primeras voces en contra, a decir que esas bicicletas no deberían utilizarse. No deberían utilizarse, ¿por qué? Pues porque le daban mucha ventaja a la bicicleta frente al ciclista, que era como que cualquiera con una bicicleta de esas podía batir el récord. Podía batir el récord de la hora. Y empezaron las quejas, y de momento llegó la Unión Ciclista Internacional y dijo que había que frenar la tecnología, que se invalidaban todos los récords de la hora desde el que consiguió, como he dicho antes, desde el que consiguió Merckx con la última bicicleta convencional. Y que a partir de ese momento, bicicletas convencionales. Pero ¿sabéis qué pasó? Vale, bicicletas convencionales. Se anulan todos los récords, incluido el de Indurain. Pero entonces las grandes casas comerciales dijeron que ya no les interesaba, que entonces ya no ponían pasta porque si los grandes ciclistas dejaban esto, porque ya volvíamos a las bicicletas antiguas, y la UCI rectificó. Y dijo, bueno, venga, os dejamos con la bicicleta porque el dinero es el dinero. Porque estamos tocando claro. negocio. Exactamente. Negocio. Pero los grandes ciclistas decidieron abandonar el tema. Y ahora mismo, por eso traigo esta imagen, el récord de la hora, ¿quién lo tiene? Un belga que se llama, con todos los respetos, Victor Campenaerts, que no es precisamente el ciclista más conocido actualmente. No lo es. Los ciclistas ahora mismo de primera línea han abandonado el récord de la hora. Y desde que se bajó de la Espada Indurain ya no ha habido nada que hacer. Pero ahí fue física, mecánica de fluidos, química y sobre todo muchísima tecnología.
Sí, no pueden abandonar la ciencia los ciclistas, desde luego, porque influye y mucho, es ciencia, nos lo ha contado, en su rendimiento y en su saber hacer, tanto en pista como en carretera. Por supuesto, pero ahora el staff técnico que ahora hay, que apoya a los ciclistas, allí hay auténticos fisiólogos del ejercicio, hay biomecánicos, hay físicos, porque saben perfectamente que esas pequeñas diferencias por las que ahora se gana una vuelta se encuentran en la ciencia. Gracias, José Manuel. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Profe. Nuestro profe es Ciencia, como siempre, sacando la pizarra, aún en tiempos de exámenes.